¿Qué tal? Hoy vamos a estar estudiando ángulos y polígonos regulares. Entonces, antes de comenzar estudiando ángulos, vamos a ver algunos de los postulados de Euclides. Entonces, postulados de Euclides. Ya. ¿Qué los dice? Primero, el primer postulado los dice, dada dos puntos, siempre existe una recta que pase por ellos. Entonces, dado dos puntos, siempre existe una recta que pase por ellos. Ya. El primer postulado es con el que nosotros pudimos justificar básicamente em, una recta que pasa por dos puntos, que lo hicimos en el capítulo de función. Entonces, si nosotros en el espacio tenemos dos puntos, un punto P1 y un punto P2, entonces existe una recta que pase por ambos puntos. Punto número 2. Segundo postulado, nos dice, toda recta puede extenderse infinitamente en una misma dirección. Entonces, toda recta puede extenderse infinitamente en la misma dirección. Ya, y con estos dos postulados nosotros pudimos construir la ecuación de la recta, porque pudimos comprender el fenómeno de pendiente, pudimos comprender el fenómeno de intercepto también, y con esto también podemos construir una recta infinita. Tercer postulado dice, con un punto como centro y cualquier radio dado, se puede trazar una circunferencia. Número 3, con un punto como centro y cualquier radio dado, se puede trazar una circunferencia. Cada vez que ahora nosotros hablemos de circunferencia, de cuadrado, de rectángulo o de triángulo, vamos a estar haciendo una referencia con la figura. Un círculo va a ser una circunferencia. Entonces, si nosotros tomamos dentro de este mismo plano, por ejemplo el de arriba, y tomamos como ejemplo el punto P2, nosotros con cualquier punto podemos trazar una circunferencia. Por ejemplo, aquí tenemos uno con P2 de radio 1, acá tenemos uno con P2 de radio 2, y así podemos seguir infinitamente. Entonces ahí tenemos un radio 1 y un radio 2. Y así pueden haber un montón. Punto número 4. Los dice, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Todos los ángulos rectos, eso significa ángulo recto, son iguales entre sí. Y el quinto postulado, que es el último que vamos a estudiar, que es más que suficiente, nos dice, si una recta corta en dos, o sea, si una recta corta a otras dos, de tal modo que los ángulos interiores del mismo lado suman menos que dos rectos, al prolongar indefinidamente estas dos rectas se cortan en ese mismo lado. Vamos a traducir esto. Dice, si una recta corta a otras dos,
de tal modo que los ángulos interiores, ese símbolo ahí significa ángulo, que los ángulos interiores del mismo lado suman menos que dos rectos, que dos ángulos rectos, al prolongar indefinidamente estas dos rectas se cortan en el mismo lado. Ya. Y este es uno de los más importantes porque me da fe y me da garantía de cómo vamos a construir el triángulo. Por eso es tan importante. Algo que podemos rescatar de acá es cómo nosotros vamos a estar trabajando los ángulos. Ya. Entonces, vamos a dibujar esta relación. Entonces, vamos a tener dos rectas cualquiera, así que vamos a dibujar, por ejemplo, em, esa recta de acá va a ser una recta L1, esta recta de acá va a ser una recta L2 y esa recta de acá va a ser una recta L3. Esta recta interiormente tiene ángulos, un ángulo alfa y aquí un ángulo beta. Entonces, si la suma de los ángulos interiores, o sea, alfa más beta, son menor que 180 grados, significa que si nosotros extendemos estas rectas de manera indefinida, tarde o temprano se van a cortar en un punto en común, en un punto C, podemos llamar. Esa es una de las proposiciones más importantes porque me da el nacimiento del triángulo y con eso podemos trabajar de una manera un poquito más cómoda. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay una pequeña observación que podemos hacer acá. Observación. ¿Qué es lo que me dice esa observación? Me dice que la multiplicación de las pendientes, o sea, si tenemos dos rectas, de pendiente M1 y de pendiente M2, tal que M1 es perpendicular con M2. ¿Qué significa perpendicular? Que cortan en un ángulo recto. Entonces, M1 por M2 es igual a -1. La demostración de esto va a quedar para matemáticas 2 porque, de hecho, si bien es trivial y también lo podemos sustentar con esto, ocupamos trigonometría. Entonces no es tan trivial que estemos haciendo esto mediante relaciones trigonométricas en un curso que no es pertinente. Pero de momento consideren esto como válido. Ya. Entonces comenzamos con el estudio. Ángulos. Porque ya vemos que dos rectas que se intersectan entre sí pueden construir ángulos. Entonces comenzamos con el estudio. Ángulos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir un ángulo? Si tenemos dos rectas, entonces si dos rectas, L1 y L2, se intersectan,
compartiendo un origen, podemos llamar a esta medida convencional un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sería el ángulo? El espacio entre las dos rectas. Entonces, si nosotros tenemos un plano cartesiano acá, que lo vamos a dibujar con color negro, solamente por darle una ubicación, no necesariamente tiene que ser un plano cartesiano, de hecho también se pueden formar en, en geometría 3D, pero es para que tengamos alguna referencia. Entonces tenemos una recta LA, o L1 nosotros lo designamos, y tenemos una recta L2. Todo este espacio, bueno, compartiendo un origen que lo podemos llamar O, todo ese espacio que queda acá es lo que vamos a designar ángulo. Entonces el ángulo sería ese espacio entre ambas, que lo vamos a llamar teta. Entonces, por lo tanto, teta es un ángulo. O también se le puede designar o llamado un ángulo L2 o L1. O sea, que va desde L2 hasta O y luego va hasta L1. También se puede designar por vía de las rectas. Es otra forma de llamar a los ángulos. Ya. Entonces, ahora entra una pregunta, el cómo nosotros podemos cuantificar este espacio, que no es una pregunta trivial. Entonces, para este ángulo L2 o L1, podemos cuantificar como dos puntos. El primer sistema que nosotros vamos a utilizar se llama sistema sexagesimal. Sexagesimal. ¿En qué consiste el sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal trabaja con una circunferencia, ya que nosotros dijimos, mediante el postulado número 4, todos los ángulos son iguales entre sí, o sea, todos los ángulos rectos, y con el postulado 3, con un punto de centro y cualquier radio podemos trazar una circunferencia. Nosotros básicamente, mediante este mismo esquema, podemos trazar una circunferencia. Entonces, si lo dibujamos aquí abajito, eh, teníamos la recta L2, la recta L1, el centro O, y teníamos un ángulo θ. Nosotros, mediante este mismo centro, con el radio que nosotros queramos, podemos terminar de formar una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que sabía? Mediante esto, y como la circunferencia tiene un total interior de 360 grados, entonces ese ángulo alfa lo vamos a medir también como grados. Entonces, θ es una porción de la circunferencia midiéndose en θ grados. Ya, esa fue la primera idea. El sistema sexagesimal, medir con ángulos como tal. Por ahí surgieron otras ideas, dijeron ya, pero si estamos midiendo con el interior de la circunferencia, ¿por qué no podemos trabajar con la circunferencia? Y ahí viene nuestro segundo sistema, que es el más utilizado, que se llama el sistema de radianes. Radianes. ¿Qué hace el sistema de radianes? El sistema de radianes propone trabajar con la circunferencia. Propone
propone trabajar con la circunferencia. Entonces, vamos a coger el mismo diseño. Aquí está la recta L2, acá está la recta L1, tenemos un centro O y el ángulo θ. Entonces, ¿qué dice? Mediante cualquier radio nosotros podemos trazar una circunferencia. Vamos a hacerlo de color celeste. Acá. Entonces, estamos acá. Hoy no se ve. Sí, vamos a coger, a ver, no sé, morado. Nosotros tenemos un radio cualquiera y podemos trazar una circunferencia acá. Ahí está. Esa es la circunferencia. Circunferencia. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la circunferencia? La medida. Entonces, como el total de una circunferencia son 2pi, tomando un radio genérico, un radio 1, con el radio r igual a 1, entonces θ es radian. Y bueno, de aquí surge una conversión. Dice, podemos trabajar esto como 2pi, que sería la circunferencia, que también son lo mismo que 360 grados. De esa manera también podemos hacer una convención. Y una bastante favorable que digamos, porque lo sirve para trabajar desde grados a radianes o desde radianes hacia grados. Por ahí hay una tercera que la he visto una pura vez, de hecho, pero son minutos. ¿Qué lo ofrece esto? Entonces, con minutos, nosotros vamos a trabajar en base al reloj. Entonces, este sistema trabaja en base al reloj, donde un grado son 60 minutos. Ya, eso es lo único que les quiere decir los sistemas y cómo podemos medir. En general, lo más ocupado, bueno, por fines PAES va a ser sexagesimal. Y lo voy a recalcar acá, PAES, y lo voy a destacar con color celeste, de hecho. Para FAES, lo mejor es trabajar con grados, pero también se puede trabajar con radianes, si es que, bueno, más adelante ustedes creen competente trabajar con esto, no hay problema, ¿ya? Clasificación de ángulos, porque los ángulos también los tenemos que clasificar, pero van a ser unas clasificaciones bastante cortas. Entonces, clasificación. Clasificación. ¿Cómo nosotros podemos clasificar esto en base a sus medidas complementarias según se dividan en el plano? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, el ángulo recto. Tenemos un plano cualquiera y tenemos acá el ángulo recto. Entonces, ángulo recto. El ángulo recto tiene una medida de 90 grados. Eso es lo que uno tiene que conocer. Luego tenemos el ángulo agudo, representado de esa manera. Bueno, si es que trazamos un plano también, tenemos un plano y tenemos dos rectas, una recta L1 y una recta L2, formando un ángulo θ. Entonces, el ángulo agudo es un ángulo tal que está entre 90 grados y 0 grados. Luego de ahí podemos tener el ángulo llano, o el ángulo obtuso. Sí, vamos a definir primero eso.
Vamos a tener también una recta, que en este caso vamos a considerar el eje como una recta, y posteriormente otra recta, una recta L2. También vamos a tener un ángulo acá, un ángulo teta. Sabemos que ese ángulo es mayor a 90 grados, pero es menor a 180. Entonces, el ángulo obtuso es un ángulo que es menor a 180 grados y es mayor a 90 grados. Y finalmente tenemos el ángulo llano, o el ángulo... Sí, el ángulo llano en general es como más conocido. O ángulo del plano. Ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo que abarca la mitad del plano. Sabemos que si las circunferencias son 360 grados, entonces la mitad de la circunferencia son 180. Por lo tanto, el ángulo llano es de 180 grados. Bueno, y por ahí viene otro también, el ángulo cóncavo, que está entre 270 y 180, o el ángulo completo, que son 360 grados. Pero están de más. De hecho, son como los más importantes que nosotros vamos a estar ubicando. Estos ángulos se pueden situar en el plano. Entonces, por Euclides nosotros podemos decir que dos ángulos son adyacentes si estos ángulos se están unidos en el plano, y si los ángulos son opuestos por el vértice, estos son congruentes, es decir, que tienen igual medida. ¿Cómo así? Situámoslo en el plano, entonces. Si situamos dos ángulos en el plano, vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujar dos planos, un plano acá y otro plano acá. Primer plano, vamos a dibujar una recta acá, una recta L1. Entonces acá nosotros vamos a situar un ángulo, por si acaso los ángulos se escriben en sentido antihorario, un ángulo teta. Bueno, también le vamos a hacer énfasis a eso. Y tenemos un ángulo teta. Ese ángulo teta sabemos que es un ángulo agudo. Y lo que prosigue del ángulo teta, hasta complementar los 180 grados, va a ser un ángulo beta. Por lo tanto, teta y beta son ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Es decir, que viene uno después del otro. También así podemos situar dos. Por ejemplo, aquí tenemos una recta L1 y podemos tener acá una recta L2. Ya. En esta recta L1 uno puede situar un ángulo, alfa, y en esta recta un punto de origen. Ya. Y acá viene un concepto que se llaman opuestos por el vértice. Entonces, si acá nosotros también podemos tener un ángulo, que lo podemos llamar alfa prima, alfa y alfa prima, están opuestos por el vértice. ¿Y qué les quiere decir que sean opuestos por el vértice? Que alfa es igual a alfa prima. Y de aquí viene el primer enunciado con el que vamos a trabajar. Ángulos opuestos por el vértice. Y bueno, a partir de los ángulos adyacentes se deducen también dos deducciones. A partir de esto, se dice, y también vamos a situar un plano un poquito más cortito esta vez. Plano 1 y un plano 2. Entonces, sabemos que básicamente teníamos una recta que cortaba acá, y acá me formaba un ángulo alfa, y acá teníamos un ángulo beta. Por lo tanto, alfa más beta
son 180 grados, porque son la mitad de un plano. ¿Cómo reciben el nombre de estos? Se dice que beta es complemento de alfa. Y también podemos hacerlo acá. Ahí sí. Si acá tenemos el ángulo alfa y acá tenemos el ángulo beta. Por lo tanto, alfa más beta son 90 grados. Y se dice que beta es suplemento del ángulo alfa. Ya, esos son dos conceptos, o sea, al revés, suplemento y complemento. Y esos son los conceptos que uno tiene que manejar dentro de círculos. Complemento. Ya. Antes de seguir trabajando con ángulos como tal, vamos a seguir jugando un poco con los postulados de Euclides. Entonces vamos a recordarlo un poco. Entonces, ¿qué nos dice? Primero que nada, toda recta puede extenderse de manera infinita en la misma dirección. ¿Qué más nos dice? Si una recta corta dos de tal modo que sus intersecciones del mismo lado suman menos de dos ángulos rectos, al prolongar estas dos rectas se cortan en el mismo lado. Ya. Vamos a usar un poco de este supuesto y a partir de esto nosotros podemos decir, se puede decir del postulado número 3 lo siguiente. Entonces, vamos a tener un plano cualquiera. Y vamos a tener un plano. Y vamos a tener dos rectas, pero esta vez estas rectas van a ser paralelas. Una recta L1, una recta L2 y una recta paralela L2, una recta L3. Ya. Entonces, ¿qué? Lo primero que nada, tenemos ángulos. Un ángulo alfa, podemos situar un ángulo beta, podemos situar un ángulo gamma y podemos situar un ángulo épsilon. De aquí también podemos hacer, por ejemplo, aquí con un ángulo ρ, un ángulo teta, un ángulo phi, con color azul. Un ángulo phi y podemos situar un ángulo omega acá abajito. Ya, entonces tenemos diferentes tipos de ángulos. Primero que nada, algo que ya sabemos es que los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales, o sea que alfa es igual a beta. A partir de esto, alfa es igual a beta. También tenemos que saber que gamma es igual a épsilon y gamma es igual a épsilon. También podemos decir lo mismo con los de abajo. Podemos decir que phi es igual a omega y que teta es igual a rho. Ya, ¿qué más podemos saber de acá? Una cosa bastante importante es que estos ángulos se pueden replicar hacia adelante, se pueden proyectar. Si esta recta L2 uno la desplaza hacia abajo, está replicando los mismos ángulos. Es decir, que alfa en este caso sería igual a rho, que beta es igual a teta, que gamma es igual a phi y que épsilon es igual a omega. Y de acá también podemos decir lo siguiente. Entonces, primero que nada, alfa es igual a beta y rho es igual a teta. Por lo tanto, alfa es igual a rho y eso significa que beta es igual a teta. Ahí ocupamos transitividad. Entonces, sí.
alfa es igual a beta y rho es igual a teta, entonces beta es igual a teta y es igual a rho. También podemos decir lo mismo con el de arriba, que gamma es igual a epsilon, que gamma es igual a rho, por lo tanto epsilon es igual a omega. Gamma es igual a epsilon y epsilon es igual a rho, acá creo que era omega, a teta y teta es igual a rho, entonces eso significa que rho es igual a epsilon. Ya. Y con eso ya prácticamente se puede hacer un montón de juegos. ¿Por qué? Porque de acá nosotros podemos deducir, y yo creo que esto es lo más potente, se deduce, fíjense, si este ángulo alfa es igual a este ángulo gamma, y este ángulo rho es igual a este ángulo phi, pero ese ángulo phi es igual a ese ángulo epsilon, entonces significa que rho más epsilon me darían 180, porque ese ángulo epsilon lo puedo replicar acá, posteriormente lo puedo replicar acá, y me quedaría que rho más epsilon me daría 180. Se deduce entonces lo siguiente, que rho y epsilon, entonces rho más epsilon me darían 180 grados. Y eso es lo bueno. Y de hecho, de acá también podemos trazar otra recta, dejando de lado estas dos. Podemos trazar otra recta acá. Y volvemos a replicar lo mismo. Entonces, este sería gamma, este sería alfa, este sería epsilon, este sería beta, este sería alfa, este sería gamma, epsilon, beta. También lo podríamos hacer el otro lado. Entonces acá podemos decir que si esos dos dan 180 y esos dos los dan 180, entonces la suma de un ángulo interno a un cuadrilátero los da 360. Ya, y eso es con lo que vamos a estar dando el pie. Esta sería la parte de ángulos. Ya, entonces partimos. Triángulos. Va a ser el primer polígono que vamos a estar estudiando. Entonces, ¿qué son los triángulos como ya vimos a partir del quinto postulado? A partir del quinto postulado, que lo voy a escribir con números romanos. Podemos decir lo siguiente, tenemos tres rectas, una recta L1, una recta L2 y podemos tener una recta L3. Entonces por eso se llama triángulo, porque tiene tres ángulos. Entonces acá tenemos un puntito beta, o sea, un puntito B, un puntito A y un puntito C. También podemos denominar los lados del frente. Entonces, la medida de este lado vale C minúscula, vale B minúscula y vale A minúscula, porque están al frente al vértice. Es como una convención para nombrar solamente. También lo mismo con los ángulos. Beta, alfa y gamma. Entonces, a partir de lo que vimos, ¿qué podemos decir con esto? Primero que nada, necesitamos saber cuánto vale el interior de un triángulo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale la suma de sus ángulos internos? Entonces, esto se resuelve de una manera bastante sencilla y es ocupando lo que vimos anteriormente. Entonces, ponemos un triángulo genérico
de ángulo alfa, beta y gamma. Y sobre esto vamos a trazar una recta que va a ser paralela a esta recta, que por ejemplo la recta de acá abajito va a ser la recta L1, acá arriba va a ser una recta L2, y la de acá abajo puede ser una recta L3. Entonces vamos a intentar replicar esto. Este ángulo de acá es alfa, ese ángulo de acá es gamma. Entonces si lo fijamos, ese ángulo de acá también se replica acá. Entonces ahí tenemos gamma. Gamma, ahí está. Y por consecuencia también se puede reflejar acá. Gamma. Ese ángulo de acá al frente es alfa. Y por consecuencia también lo podemos replicar. Y bueno, como está opuesto por el vértice, este también sería beta, solamente por completar. Entonces de acá podemos decir que alfa más beta más gamma son iguales a 180 grados, como la suma de ángulos internos. También a partir de acá, ¿qué podemos decir? Ah, genial. Vamos a establecer los complementos con color amarillo. Ese va a ser alfa complemento. Acá vamos a tener gamma complemento. Y este ángulo de acá va a ser beta complemento. Y bueno, eso nos da una pista más o menos de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Primero que nada, alfa más alfa complemento son iguales a 180 grados. Beta más beta complemento también los dan 180. Y gamma más gamma complemento también los dan 180 grados. Podemos sumar todo, como si fuera un sistema de ecuaciones. Eso nos va a dar que alfa más beta más gamma más alfa prima más beta prima más gamma prima es igual a 180 más 180, 360 grados más 180 grados. Pero de acá arriba deducimos que alfa más beta más gamma valían 180 grados. Por lo tanto, reemplazando, nos va a quedar que alfa más beta más gamma nos darían 180 grados. 180 grados más alfa prima más beta prima más gamma prima es igual a 360 grados más 180 grados. Podemos restarle 180 grados a ambos lados. Entonces se los va. Y nos va a quedar, por ende, que alfa prima más beta prima más gamma prima serían 360 grados. Y de esa manera lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos desprender de un triángulo? Que la suma de los ángulos internos son 180 grados y la suma de los ángulos externos son 360 grados. Ya. Ahora viene algo que quizás a muchos no les gusta, pero es necesario poder hacerlo, que es como tal la medida de los ángulos. O sea, necesitamos clasificar. Entonces, clasificación de triángulos. ¿Cómo vamos a clasificar? Según distintos parámetros. El primer parámetro que vamos a ocupar para clasificar van a ser la medida de sus ángulos. Medida de sus ángulos. Entonces, para esto no necesitamos detallar tanto. Entonces vamos paso a paso. Primero, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se clasifica un triángulo rectángulo? Por tener un ángulo recto. Entonces un triángulo rectángulo, posee un ángulo recto. Es decir, que de acá desprende que esos dos ángulos, o sea que alfa más beta, suman 100, o sea, suman 90 grados para complementar el resto del triángulo.
Otro más que vamos a tener se llama triángulo acutángulo. Acutángulo. El triángulo acutángulo posee los tres ángulos agudos. No necesariamente tienen que ser los tres iguales, ¿ya? Alfa, beta y gamma. Entonces, el acutángulo posee tres ángulos agudos. Es decir que si estamos entre 0, alfa, beta y gamma son menores a 90 grados. Pero a la vez, alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Ese es el triángulo acutángulo. Entonces tenemos el triángulo rectángulo y tenemos el acutángulo. También tenemos un ángulo, o sea, un triángulo obtusángulo, que como ya podemos intuir, tiene un ángulo obtuso. Obtusángulo. Posee un ángulo obtuso. Es decir, que θ está entre 180 y 90 grados. Ese sería el obtusángulo. Esa es la primera clasificación que podemos hacer respecto a los triángulos, respecto a los ángulos internos. Ahora, ¿qué más tiene un triángulo? Tiene lados. Entonces, segunda medida, según la medida de sus lados. Ya, esa va a ser la otra clasificación. Entonces, según las medidas de los lados, vamos a tener lo siguiente. Primero, vamos a tener un triángulo que este es llamado el triángulo isósceles. O sea que ese lado de acá es igual a ese lado de acá y esos dos son distintos a este. Se llama ángulo, o sea, triángulo isósceles. Bueno, con eso es más que nada representativo. Posteriormente tenemos el triángulo equilátero, que es un caso especial de acutángulo, donde todos sus ángulos son iguales. Ese es igual a ese y ese es igual a ese. Sus ángulos son 60 grados. Que sería un equilátero. Y también tenemos un triángulo que se llama escaleno, que posee todos sus lados distintos. Es decir, ese lado es distinto a este y es distinto a ese. Bueno, aquí también podemos ejemplificar con estos colores. Ya, perfecto. Ya. Por fines país, nosotros no vamos a terminar de finalizar bien los triángulos, porque no vamos a estudiar, por ejemplo, producto, no vamos a estudiar rectas notables, centro de los triángulos, que son los puntos de las rectas, por ejemplo, el baricentro, el ortocentro, todo eso lo vamos a saltar, ¿ya? Pero acá abajito voy a estar dejando un pequeño link para que puedan ir a conocer para las personas que quieran seguir profundizando sobre triángulos. Pero lo más notable de triángulos es algo que se llama el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Por qué es lo más notable? Porque Pitágoras nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, la suma de sus catetos al cuadrado, o sea que a cuadrado más b cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Bueno, por ahí gente que ya vio trigonometría va a saber que esto está un poco incompleto, que falta 2 por el seno de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para un triángulo rectángulo esto funciona. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a esa deducción? Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. ¿Cómo Pitágoras pudo deducir eso? La verdad es que no es tan complejo hacer esto una vez que se entiende bien. Así que vamos con ello. Demostración. Acá abajito.
Esto no está mal, pero hay que demostrar lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a tomar este triángulo. Ese va a ser nuestro supuesto. Demostración. Ya. Entonces vamos a tomar un cuadrado. Cuadrado. Y este cuadrado internamente lo vamos a dividir. Vamos a dividir ahí. Lo vamos a dividir acá. Lo vamos a dividir acá. Un poquito más allá. Y lo vamos a dividir acá. Entonces internamente lo vamos a dividir. Para acá. Para acá. Ya. A estos lados de acá, a este lado le vamos a llamar B. Y a este lado le vamos a llamar A. Y como podemos suponer, acá también se va a llamar A y acá también se va a llamar B, porque son iguales. A este lado le vamos a llamar C, porque viene a partir de esta construcción. C, C, C y C. Ya. Entonces, primero que nada, uno dice, ¿cómo puedo saber el área de ese cuadrado grande? Y uno dice, va a ser largo por ancho. O sea, va a ser B más A, que va a ser este largo, por este ancho, por A más B. Tenemos un producto notable, que nos va a quedar A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Pero también tenemos que decir que el área de acá es igual a la suma de las áreas internas, o sea, esa primera área con el área de ese triángulo, con el área de ese triángulo, con ese y con ese. Y ahora les preguntamos, ¿cómo podemos calcular el área de un triángulo rectángulo? Podemos hacer un poco de trampa. Si complementamos acá, tenemos un cuadrado de largo B por A y queremos la mitad, o sea, sería B por A sobre 2. Por lo tanto, tenemos el área de un triángulo rectángulo, de otro triángulo rectángulo, de otro y de otro. Son todos iguales. Sería 4 áreas iguales de A por B dividido en 2, más el área gigante que está acá, que es un cuadrado, de lado C por C, o sea, C cuadrado. Acá se los simplifica, los va a quedar 2, o sea, 2AB más C cuadrado. Puedo restar 2AB a ambos lados y me va a quedar esto como A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y ahí está la demostración del teorema de Pitágoras. Eh, no es algo que sea relativamente muy complejo de demostrar, pero también hay más maneras de hacerlo. Por ejemplo, podrían empezar a completar cuadrados. O sea que el cuadrado de acá, con un cuadrado acá, con un cuadrado acá. De hecho, esto nos está quedando a medida, pero voy a ejemplificarlo con el color rojo. Acá podemos completar un cuadrado. Acá también podemos hacer uno. Acá también podemos hacer uno. Perfecto. Ahí tenemos completos los cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos introducir cada área de esos cuadrados acá. Por ejemplo, la mitad del área. Acá podemos introducir la mitad. Y bueno, ahí hay que ir jugando con las áreas, complementando, eh, multiplicando, dando vuelta a las áreas, hasta llegar a esta misma inversión. Pero al final todo llega a la misma inversión, así que la verdad es que pasa a ser un poco más trivial esta demostración. Ya, ahora respecto a cómo se calculan las áreas y los perímetros. Áreas y perímetros, algo súper importante. Cuando hablamos acerca de perímetros nos referimos al contorno de la figura y a las áreas va a ser el interior.
por fines prácticos, de verdad, muy práctico, todo lo que tenga que ver con obtusángulo y escaleno tenemos que dejarlo afuera, porque para calcular esto habría que terminar de complementar y hacer rectas notables. Así que vamos a abordar dos casos bastante sencillos. El rectángulo, el equilátero, el isósceles, el acutángulo, caso que ustedes quieran. Entonces, primero que nada, el triángulo rectángulo. Bueno, el área ya acabamos de descubrir cómo se calcula. El área, podemos hacer trampa y completar un cuadrado y decir que este sería b por a, y respecto a ese cuadrado queremos la mitad, o sea, este espacio dividido en dos, y listo. Y el perímetro va a ser la suma de todo su contenido, o sea, a más b más c. Ese sería el perímetro. Em, por ahí hay otra cosita que a mí me gusta ocupar, que es una herramienta que quizás les pueda servir en algún momento, que es cómo puedo calcular el área de otra manera, que sea un poquito más interactiva. Y ahí surge algo que se llama la fórmula de Herón, que me dice que el área va a ser la raíz del semiperímetro de la resta del semiperímetro sobre sus lados. O sea, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y el semiperímetro menos C. Mientras que el semiperímetro lo defino como la mitad de todos los perímetros, o sea que A más B más C dividido en 2. La verdad es que funciona. Así que yo confiaría bastante. La demostración escapa un poco de este curso, la voy a estar dejando también acá abajito, pero no escapa porque sea difícil especialmente, sino escapa de los contenidos que estamos viendo como tal. Ya, y bueno, con el triángulo equilátero y con el triángulo isósceles se calculan de igual manera. Así que vamos a tomar el triángulo isósceles y el resto se extrapola, ¿ya? Entonces, triángulo isósceles. ¿Qué es lo que lo distingue? Que tiene todos los lados iguales, o sea que este es igual a este y que este es igual a este. Lo podemos partir por la mitad, o sea que este es A y este es A. Para el caso del isósceles, lo único que distingue, ese lado va a ser B, esta va a ser A y esta va a ser A. O sea, así. Ya. Vamos a tener la mitad ahí. Una altura H. La mitad de este espacio va a ser B medios. Entonces, para calcular B, podemos ocupar teorema de Pitágoras. O si es que conocemos la medida, directamente podemos calcularla. Otra forma sería cortar esta figura de acá, cortar ese triángulo y pegarlo acá. También lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Esto va a ser base por altura dividido en 2. Bueno, esa altura la vamos a llamar h, para que no nos confundamos. Calculamos altura h por teorema de Pitágoras. Sería h cuadrado más b medios al cuadrado es igual a cuadrado. De acá nos va a quedar que h cuadrado es igual a cuadrado menos b medios sobre 4. Podemos amplificar por 4 y podemos aplicar raíz. Entonces de acá nos va a quedar que la altura sería la raíz de 4a cuadrado menos b cuadrado dividido en la raíz de 4, que sería 2. Con eso tenemos la altura. Entonces, lo mismo, sería base por altura dividido en 2. Y este también, base por altura dividido en 2. Por lo tanto, el área serían 2 veces la base, que sería b medios, por la altura, que sería la raíz de 4a cuadrado menos b cuadrado, sobre 2. Todo esto dividido en 2. Base por altura dividido en 2. 2 con 2 se los va. Y podemos simplificar esta expresión como b por la raíz de 4a cuadrado menos b cuadrado dividido en 2 por 2, que sería 4. Y listo, ahí está.
Y bueno, el perímetro está un poco más. Entonces, el perímetro sería la suma de todos sus lados externos. O sea, A más A, 2A, más una base B. Bueno, sí, parece que hicimos el caso de abajo, pero ya, en fin. Y para el triángulo equilátero es más sencillo. Es bastante similar. De hecho, ahí podemos asumir algunas cositas. Y este sí es el equilátero. Uno, dos, tres. Perfecto. Ese lado vale A, ese vale A, y ese vale A, este lado vale A medios. Entonces, nuevamente podemos ocupar Pitágoras para la altura, pero ya tenemos una expresión que lo reduce esto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esa altura. Nos va a quedar la altura, la raíz del cateto o sea, de la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto al cuadrado. O sea, la base al cuadrado. Eso nos va a quedar la raíz de 4a cuadrado menos a cuadrado sobre 4. Eso sería arriba de raíz de 3 al cuadrado, o sea, raíz de 3 por a, dividido en la raíz de 4, que sería 2. Tenemos la altura. Em, Tenemos la altura, tenemos la base, así que podemos calcular el área como 2 veces la base, que sería a medios, por la altura, h, que sería raíz de 3 medios por a, dividido en 2. ¿Eso cómo nos va a quedar? A por a cuadrado. Entonces nos va a quedar raíz de 3 a cuadrado sobre 4. Y el perímetro va a ser 3 veces los lados, porque son iguales. Y bueno, la idea es que algebraicamente nosotros pudiéramos hacer esto, pero por cuenta propia, ¿ya? Porque no son conceptos que sean especialmente difíciles. No, no son conceptos que escapan de lo que ya podemos hacer nosotros, ¿ya? Y por último, vamos con polígonos regulares. Entonces, el último contenido que vamos a estar viendo hoy van a ser polígonos regulares. Esta parte es un poco más entretenida. Ya. Entonces, ¿por qué nosotros lo llamamos primero que nada polígonos regulares? Porque son figuras geométricas de lados iguales. Por ejemplo, el triángulo isósceles es un polígono regular. El cuadrado es un polígono regular. El pentágono, el hexágono, el heptágono, octágono, enágono, decágono, un decágono, dos decágonos. Entonces son figuras regulares. Y de esa manera también las clasificamos. Entonces, los clasificamos según el número de lados. El número de lados. Podemos tener un triángulo, porque tiene tres ángulos, un cuadrado, cuadrado, podemos tener un pentágono, y bueno, y de acá se empieza a poner genérico. Un hexágono, un heptágono, un decágono, un dodecágono, un tridecágono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este va a ser un hexágono, y vamos a generalizar con algo que tenga muchos lados iguales. No sé, por ejemplo, algo así, que lo vamos a llamar n-ágono, que es la forma más fácil que tenemos de generalizar esto. Y también vamos a pintar las figuras para poder distinguirlas. Ya. El cuadrado es un caso bastante especial porque estas figuras después las vamos a estar estudiando como cuadriláteros. Y el de adentro lo vamos a pintar de un verde un poquito más claro. Ya. Esas son las clasificaciones que tenemos. Algunas generalidades. Entonces, generalidades. Generalizamos como, primero que nada, la cantidad de ángulos internos que tiene un polígono. Entonces, uno va a decir, los ángulos internos
de un polígono regular, ¿cómo los podemos cuantificar? Entonces por ahí surgieron algunos términos y dijeron, ya, vamos a hacerlo por inducción. Vamos a probar con los ángulos internos del triángulo, con el del cuadrado, con el del pentágono, etcétera, 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 y podemos ir notando algunos patrones, que los lados se van a estar repitiendo constantemente. Entonces, mediante eso se llega a una generalización, primero que nada, para los ángulos internos. Ángulos internos. Entonces, la suma de todos esos ángulos internos de un polígono regular de n lados los podemos clasificar de la siguiente manera, como 180 grados por n lado menos 2. Esa sería la suma de todos los ángulos internos. Y si ahora quieres saber un ángulo interno en especial cuánto mide 1, podemos clasificarlo como el ángulo interno, como 180 grados por n menos 2 sobre n. Y de esa manera sabemos un ángulo interno. Y vamos a hacer la prueba con el triángulo. El triángulo tiene 3 lados, así que sería 180 por 3 menos 2, 180. Y 180 dividido en 3 sería 60. Y perfecto, cumple con el criterio del triángulo equilátero. Ya, con eso tenemos los ángulos internos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría con los ángulos externos? 2. Ángulos externos. Entonces, también lo mismo. Uno puede decir, queremos generar una suma de todos los ángulos externos, pero el ángulo externo son 180. O sea, la suma de los ángulos exteriores o externos, o sea, son 360 grados. Todos. Si se fijan, para el triángulo era 360. Para el cuadrado, 180, 180, 180, 180. O sea, en 90. Externo sería 90, 90, 90 y 90. 90 más 90, 180. Y 180 más 180, 360. Entonces es invariante. Pero sí podemos saber cuánto vale uno en especial, que sería 360 dividido en n, por la cantidad de lados que tiene. Y con eso tenemos la suma de los ángulos externos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría con las diagonales? Porque por ahí pueden decir, pero yo puedo trazar línea acá, acá, por ejemplo, acá, 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 acá. Puedo trazar líneas interiores. A esas líneas se les suelen llamar diagonales. Entonces, tercer ítem, las diagonales. ¿Cómo cuantifico las diagonales? Entonces, por ahí propusieron un problema que también en su tiempo yo lo resolví por inducción, de hecho, pero funciona bastante bien. Entonces, el total de diagonales de un polígono regular es lo siguiente. El total de diagonales sería el número de lados por el número de lado menos 3 dividido en 2. Ese es el total de diagonales de un polígono. Entonces, con eso ya puede jugarse un poquito. Con eso podemos jugar con las diagonales, por ejemplo, de un cuadrado o de un dodecágono, por ejemplo, que forman figuras bastante bonitas, forman figuras parecidas a un mandala. Pero ahora el desafío, entonces voy a poner acá, desafío, generaliza una expresión
que cuantifique el total de diagonales de un vértice, solamente un vértice de un polígono regular. Entonces queremos saber solamente un vértice. Vamos a poner un ejemplo que va a ser el cuadrado. Entonces, para el cuadrado, estamos parados en un vértice, una diagonal. Y listo. Un pentágono. Acá vamos a tener una diagonal, dos diagonales. Para un hexágono, me queda un poquito deforme. Vamos a tener acá una diagonal, dos diagonales, tres diagonales. Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos un polígono de 12, de 15, de 20 lados? Y bueno, lo voy a dejar ahí. Eso es un desafío que van a intentar resolver. ¿Cómo les sugiero que generalicen la expresión? Mediante inducción. ¿Qué significa inducción? Que hacen una prueba para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, posteriormente para 10. Y con eso llegan a n figuras, después a n más un lado. Y con n más 1 tienen que generar una recursión con la figura del lado n. Ya, y eso es un desafío bastante interesante con el que pueden jugar. Em, ya, sigamos. Si bien, ahora nosotros jugamos con polígonos regulares, que son bastante entretenidos de hecho, eh, tenemos que conocer una figura más, que son los cuadriláteros, que es la familia de los cuatro lados. Entonces, cuadriláteros. Entonces, el nacimiento de los cuadriláteros nosotros ya lo vimos, usando el quinto postulado de Euclides. Nosotros pudimos generar lo siguiente. Entonces, L1, L2, L3 y L4. ¿Qué dijimos? Que L1 era paralelo a L2 y que L3 era paralelo a L4. También L1 intersecta con L3, también L2 intersecta con L3 y también podemos decir lo mismo con L4. L1 intersecta con L4 y L2 intersecta con L4. Perfecto. En este caso solamente intersectan, no significa que haya un ángulo recto como tal. ¿Qué más podemos saber respecto al ángulo? Vamos a dibujar dos nomás, alfa y beta. Ese ángulo beta estaría acá. Ese ángulo alfa estaría acá y lo podemos replicar acá. También acá está alfa. Lo podemos replicar acá alfa, significa que también va a estar acá y también va a estar acá. Por otro lado, acá estaría beta y aquí también se replicaría. Y aquí también estaría beta y aquí también. Vamos a completar los círculos de hecho para no dejarlos vacíos. Beta y beta. Ya. Respecto a los ángulos internos, ¿qué podemos decir? Primero, tenemos 1, 2, 3 y 4. No se ve, claro. 1, 2, 3 y 4. Respecto a los ángulos internos de un cuadrilátero cualquiera, podemos decir que sería alfa más beta por alfa más beta. Pero de acá nosotros sacamos que alfa más beta sería 180 grados. O sea que alfa más beta sería 180 grados. Acá tenemos alfa más beta y alfa más beta. O sea, se repite dos veces. Sería 2 alfa más beta.
Pero si alfa más beta vale 180 grados, reemplazando, 180 por 2 sería 360 grados. Externamente, el complemento de beta sería alfa. El complemento de alfa acá sería beta. Acá el complemento de beta sería alfa. Y acá el complemento de alfa sería beta. Entonces tenemos básicamente lo mismo. Externamente. Sería 2 alfa más beta, que sería 360 grados. O sea, tanto interno como externamente, los ángulos van a ser los mismos. Las diagonales, ¿qué podemos saber de las diagonales? Que tiene dos diagonales internas. Y mediante eso, también podemos clasificar los cuadriláteros. Podemos clasificar los cuadriláteros. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlo? Como paralelogramo y como no paralelogramo. Entonces, primera clasificación, paralelogramo. ¿Qué significa que sean paralelogramo? Significa que tiene lados paralelos. Por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado. También podemos tener al rectángulo. Podemos tener, por ejemplo, un romboide, que también tiene lados paralelos. De hecho, fue la figura que dibujamos arriba. Un romboide. Y así también podemos tener el rombo. Ya. Esos serían los paralelogramos. Posteriormente a esto tenemos los no paralelogramos. No paralelogramos. Curiosamente, los no paralelogramos también se vuelven a dividir en dos. Entonces, primera familia que vamos a tener acá van a ser los trapezoides. Trapezoides. Entonces, dentro de los trapezoides vamos a tener figuras que son un poquito irregulares, que no cumplen con cierta simetría y que son difíciles de calcular. ¿Ya? Por ejemplo, podemos tener un deltoide, o bueno, trapezoide, bisósceles, como quieran decirle. Un deltoide. También podemos tener un trapezoide rectángulo, que tiene un ángulo recto. Puede ser un poquito más exagerado. Trapezoide rectángulo. Y podemos tener un trapezoide escaleno también, que se caracteriza de eso, porque tiene un ángulo escaleno, que es ese de ahí. Este también tiene el ángulo ahí. Trapezoide escaleno. Le adelanto, la única figura fácil de poder calcular su área es el deltoide. El resto de por sí es bastante complejo. De hecho, este también lo voy a pintar. Tenemos el romboide acá. Tenemos el rombo. Tenemos los trapezoides y posteriormente a los trapezoides tenemos los trapecios. Número 2. Trapecios. Los trapecios son un poquito más fáciles de calcular, ya sea todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con áreas, con perímetros, porque son figuras regulares, un poquito, no sé si regulares como tal, de hecho no son regulares, pero sí son un poquito más simples de ver. Aquí, por ejemplo, podemos tener un trapecio rectángulo, que nuevamente se caracteriza de eso, de un ángulo recto. Podemos tener un trapecio isósceles. Isósceles. Entonces, como ya van suponiendo, este lado es igual a ese.
Y podemos tener un trapecio escaleno. Entonces, si se fijan, los criterios de ángulo son bastante prácticos, la verdad. Ese es un trapecio de tipo escaleno. O sea que todos sus lados son distintos. Ya. Cómo se calculan las áreas y los perímetros es una tarea un tanto complicada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir viendo caso a caso. Entonces, vamos a ver algunos casos simples y posteriormente vamos a ver unos que sean un poquito más complejos. Entonces, áreas y perímetros. Y el resto ya se los dejo como tarea. Tarea moral, de hecho. Primero, el cuadrado. Cuadrado. El cuadrado sabemos que es un lado regular, que es llamado lado A. Por tanto, el área lo podemos calcular como A por A, o sea, A cuadrado. Y esto se mide en unidades cuadradas. Eso es súper importante, a pesar de que nosotros no estemos especificando si es que son centímetros, metro, picómetro, megómetro, o sea, picómetro, kilómetro, em, y un montón de medidas más que pueden tener ahí nanómetros. Si no estoy especificando nada, son unidades cuadradas solamente. Y el perímetro. Perímetro sería la suma de sus cuatro lados, o sea, 4 veces A. Y listo, nada más que detallar. Respecto a la diagonal, quizás, ¿cómo podemos calcular esa diagonal? Que lo podemos llamar D, diagonal. Podemos ocupar teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice d cuadrado es igual a cuadrado más a cuadrado. Eso sería d cuadrado es igual a 2a cuadrado. Podemos aplicar raíz. Va a quedar que d es igual a raíz de 2 unidades. Y con eso tenemos cómo podemos calcular la diagonal, el área y el perímetro. De una manera bastante sencilla. No hay que trabajar mucho esa expresión. Tenemos el rectángulo, que sabemos que tiene lados distintos. Rectángulo. ¿Cómo podemos calcular el área? Sería base por altura, o sea, A por B. El perímetro. Tenemos B y tenemos A. Entonces sería 2B más 2A. Podemos factorizar por 2 y va a quedar A más B. Unidades. Respecto a la diagonal, también podemos volver a afirmar lo mismo. Podemos ocupar teorema Pitágoras, pero en este caso no podemos sacar nada. Solo va a quedar la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Eso sería con el rectángulo. Ahora, con el romboide. ¿Qué es lo que podemos hacer con el romboide? ¿Cómo podemos calcular el área del romboide? Y ahí vienen unas cositas que tenemos que estar viendo. Romboide. Primero que nada, el romboide tiene lados distintos. O sea que este va a ser B y este va a ser A. ¿Qué más podemos hacer con el romboide? Podemos establecer una diferencia acá y una altura. Porque este lado también es A y este lado también es B. Entonces, si uno tiene esa altura, o la podemos calcular también, por ejemplo, sabiendo que esto es una diferencia, y de acá viene una pequeña idea. Podemos cortar esta área y la podemos pegar acá, y formamos un rectángulo. Entonces, bueno, de aquí viene la idea. Para el área, será lo mismo, base por altura, porque ya dimos idea, y de hecho, funciona. Para el perímetro, también lo mismo, sería 2b más a unidades.
Y ahora, ¿qué podemos hacer con las diagonales de un romboide? ¿Cómo podemos calcular las diagonales? Y eso ya es una tarea que es un poquito más compleja. No es una tarea sencilla intentar trazar estas diagonales, porque si las trazamos, de hecho, tendremos una diagonal 1 y una diagonal 2 de menor medida. Esas diagonales se intersectan y podemos formar triángulos. Ese triángulo es semejante a este y esos están opuestos por el vértice. Y bueno, se los dejo de tarea. Em, ya que se está haciendo el video un poquito largo. Pero las diagonales de un romboide no son tareas sencillas, lo único que podemos decir. Y respecto al área, con el área también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si establecemos diagonales, una diagonal 1 y una diagonal 2, podemos establecer el área como el diagonal 1 por la diagonal 2 dividido en 2. Ya, también lo dejo ahí. Em, ya, ¿qué más podemos ver? El romboide, el rombo es bastante similar, no podemos, así que de las figuras de los trapezoides, ya el deltoide podría ser, o el trapecio rectángulo, a ver, el trapezoide isósceles. Es que la verdad es que, miren, este es un cuadrado, este lado mide, ese lado mide B, y ese lado mide A, forman un cuadrado. Ese lado mide A, ese sería B menos A, ese lado sería A, por ende esto sería A. Entonces, este va a medir A cuadrado, y ese de ahí va a medir B menos A por A dividido en 2. Bueno, ahí tiene el área, y el perímetro pueden calcularlo también usando Pitágoras acá. Este sería B menos A, aquí tienen A, y este puede ser C, que va a ser la raíz de A cuadrado más B menos A al cuadrado. Y bueno, con eso ya tienen el perímetro ahí. Más que detallar, nada. Y bueno, con el isósceles también pueden darse la misma idea. Si ustedes cortan eso y lo pegan acá, van a tener la misma figura. Entonces, si este lado mide B y ese mide A, ese mide B menos A dividido en 2, que va a ser ese lado. Teniendo la altura, ya pueden calcularlo porque forman un rectángulo, que sería A más B menos A medios, todo eso por H. Entonces, bueno, más que detallar, yo creo que no, la verdad. Hay que jugar un poquito, tener un poco de creatividad. Este caso ya se puede hacer un poco más complicado, el escaleno, porque hay que tener una serie de condiciones. Por ejemplo, hay que saber cuánto mide esa altura. De hecho, tenemos que tener tres datos para calcular el área. Ese lado de ahí, todo ese lado de ahí y esa altura de ahí. Y con eso ya podemos empezar a llamar a este lado X, Y, generar algunas diferencias y poder llegar a una reducción. Ya, pero eso. Vamos a hacer unas preguntas antes de que se acabe el tiempo. Ya. Entonces, pregunta 42. Estas preguntas yo creo que son las más complicadas que tiene la prueba. Dice, la medida D del diámetro de un círculo inscrito en un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y le inscribimos un círculo de radio R. Perfecto. Se puede terminar con la fórmula de Poncelet, que me dice que A más B es igual a C más D. Ah, me dicen que D es el diámetro del círculo. De ahí vamos a establecer el diámetro. D. Perfecto. Luego dice, A y B son las medidas del cateto del triángulo y C es la medida de la hipotenusa. Si las medidas de los catetos del triángulo son 8 y 6 centímetros, o 8 centímetros y 6 centímetros, ¿cuál es el perímetro del círculo inscrito en él? Ya. Primero que nada, teorema de Pitágoras. Necesitamos determinar el lado C.
me dice que C es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 8 por 8, 64. Y 64 más 6 por 6 son 36. Eso sería 100. Y la raíz de 100 son 10. La raíz de 100 son 10 centímetros, por supuesto. Y luego me dicen que de acá puedo despejar la diagonal de este, o sea, el diámetro de este círculo, quedándome A más B menos C. A vale 8, B vale 6 y C vale 10. 8 más 6, 14, menos 10 son 4 centímetros. 4 centímetros del diámetro, por ende el radio serían 2 centímetros. Y me dice, ¿cuál es el perímetro del círculo inscrito en él? Bueno, esto lo vamos a estar viendo en la otra clase, pero el perímetro de un círculo se calcula como 2pi por el radio. O también el radio sería la mitad del diámetro. Así que les quedaría pi por el diámetro. Sí, pi por el diámetro. Eso sería 2pi por 2, o sea, 4pi centímetros. Alternativa C. Y la otra nos dice 43. Dice, una fábrica de espejos recibe un pedido para elaborar varios tamaños de espejos con la particularidad de que todos deben ser cuadrados y que en las esquinas se sobrepongan unos triángulos rectángulos de madera iguales entre sí, como el que se representa en la figura adjunta. Entonces tenemos esa figura, que la voy a replicar porque voy a poder rayarla acá. Triángulos rectángulos. Dice, considera M y N las distintas medidas que deben tener los catetos del triángulo de madera. O sea, esto va a ser M y este va a ser N. M, N, M, N, M y N. Y P, las distintas medidas que puede tener el lado del espejo. O sea, P va a ser la medida del lado del espejo. Si todas las medidas están en centímetros, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el área S que ocupará el vidrio que se ve en cada espejo en centímetros cuadrados? Ya, de nuevo, esta pregunta no habla mucho porque no dice si es que esto va sobrepuesto o el vidrio se corta y se deja ahí. Pero supongo que es una especie de ranura, así, en la que el vidrio se puede meter acá y dejar el vidrio efectivamente dentro de la ranura, así. Supongo que es de esa manera. Si no, habrá que corregir esto. Entonces queremos determinar la superficie. Primero, la superficie del vidrio completo sería p cuadrado, porque sería largo por ancho. O sea, p por p cuadrado. Luego queremos calcular el área de cada una de estas maderas, que serían 4 maderas. Menos 4. ¿Por qué menos? Porque esta parte no se ve. Menos 4. ¿Cómo calculamos el área de cada madera? Sería base por altura dividido en 2. La altura es n, la base es m. M por n dividido en 2. Podemos simplificar. Todo esto está en centímetros cuadrados. Y nos quedaría que la superficie sería p cuadrado menos 2m por n en centímetros cuadrados. Dándolo la alternativa D. Y bueno, esto es más que nada el nivel de preguntas que van a entrar, que si bien yo considero que son de las más difíciles, es por un tema de que hay que acordarse un poco de las fórmulas, entre comillas, de las ecuaciones que me permiten determinar perímetro, área, y también porque, bueno, es una cantidad bestial de materia que entra solamente en esta parte del contenido. Así que, bueno, eso, estamos viendo, éxito.